La mayoría de las películas bélicas que llegan a la pantalla grande tienden a tomar grandes libertades con la historia. Ya sea por cuestiones de tiempo, ritmo narrativo o simplemente para aumentar el impacto emocional y dramático, estas producciones suelen alterar las líneas de tiempo, eliminar detalles clave o ignorar la precisión histórica con tal de encajar en la fórmula del espectáculo. Sin embargo, existen excepciones destacadas que se han esforzado por mantenerse fieles a los relatos reales y a las experiencias auténticas de quienes estuvieron en el campo de batalla. Estas películas no solo buscan entretener, sino también honrar y reflejar con respeto la verdad histórica. Muchas de sus escenas fueron construidas con la asesoría directa de veteranos que vivieron esos momentos, quienes compartieron sus recuerdos, emociones y detalles técnicos que aportaron una capa de realismo pocas veces vista en el cine bélico. Además, algunas de estas películas se basaron en testimonios de testigos presenciales, lo que aportó un nivel de detalle y autenticidad tan profundo que resultó casi insoportable para quienes realmente estuvieron en esos combates. De hecho, hay relatos de veteranos que no pudieron terminar de ver ciertas películas porque la crudeza de las imágenes y la intensidad de las escenas les recibían sus peores recuerdos, haciendo que la experiencia fuera demasiado dolorosa para soportar. We're Soldiers 2002. Un ejemplo claro de esta búsqueda de fidelidad y realismo es la representación de la Guerra de Vietnam en 1965, específicamente la batalla de Ia, que fue retratada en la película We Were Soldiers, 2002. En esta cinta, la mayoría de lo que se muestra en pantalla refleja con gran exactitud cómo ocurrieron los hechos, desde el despliegue inicial hasta las tácticas empleadas en el campo de batalla. La película pone especial énfasis en la caótica y desesperada defensa de la zona de aterrizaje conocida como X-Ray, donde aproximadamente 400 soldados estadounidenses quedaron rodeados y superados en número por una fuerza enemiga que era 10 veces mayor. La película no intenta suavizar y embellecer la brutalidad y confusión de la batalla, más bien, la presenta con una crudeza que impacta al espectador, sumergiéndose en la desesperación y el miedo de los soldados. Mel Gibson interpreta al teniente coronel Al Moore, el comandante en jefe de la defensa, y aunque la película introduce ciertos elementos clásicos del cine hollywoodense, como la famosa carga con bayonetas que ocurre en el clímax de la historia, y que en realidad nunca sucedió en esa batalla, el resto de la película se mantiene lo más fiel posible al relato histórico. Cabe destacar que los soldados estadounidenses no utilizaron ese tipo de táctica desde la Guerra de Corea, y la batalla en realidad no terminó cuando las tropas de Moore fueron evacuadas. La parte más sangrienta y mortal ocurrió poco después, en la zona de aterrizaje Albany, un episodio que la película menciona pero no llega a dramatizar en detalle. Más allá de estas licencias menores, We Were Soldiers logra capturar a la perfección la sensación de horror que supuso para esos hombres el aterrizaje en una zona rodeada por el enemigo. Los helicópteros que dejaban caer a las tropas en medio de un infierno de balas, la confusión que reinaba en las comunicaciones por radio, y la desesperada necesidad de apoyo aéreo para contener el avance enemigo, son mostrados con una precisión y realismo que hacen que el espectador pueda sentir la intensidad y la desesperación de la batalla. La autenticidad no se limita a los efectos y las escenas de combate, también se refleja en el reparto, que incluyó actores vietnamitas que realmente habían servido en el ejército norvietnamita, lo que aportó una verosimilitud poco común en este tipo de películas. Aunque muchos de los nombres de los soldados no se mencionan durante el filme, cada uno de ellos está representado por un actor cuidadosamente seleccionado y con un trasfondo que refleja las experiencias reales de esos combatientes. Joseph Galloway, un corresponsal de guerra que estuvo presente durante la batalla y fue retratado en la película, llegó a salir de la sala de cine durante una escena particularmente intensa. A pesar de ello, aprobó la película, diciendo con sinceridad, «Esa fue mi pesadilla durante 36 años, no quiero verla otra vez». Esta declaración resume la enorme carga emocional que el film transmite y la importancia que tiene mantener viva la memoria de aquellos momentos. Battle of Britain 1969. Otra película que no decepciona cuando se habla de precisión histórica, aunque es considerablemente más antigua, es Battle of Britain, 1969. Esta cinta se ha ganado su lugar como un clásico imprescindible del cine bélico precisamente porque no solo capturó con sumo detalle el enfrentamiento aéreo que definió aquella crucial batalla, sino que llevó la meticulosidad en la recreación de las escenas de combate a un nivel poco visto en su época. A diferencia de muchas producciones que confían en modelos a escala o efectos especiales para representar las batallas aéreas, los productores de esta película hicieron un esfuerzo monumental para localizar aviones auténticos de la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyó conseguir y restaurar modelos originales como los legendarios Spitfires y Hurricanes británicos, así como los temibles Messerschmitts alemanes.
Estos aparatos provenían de distintos países y fueron operados durante el rodaje para lograr tomas aéreas reales y espectaculares que transmiten una sensación única de veracidad y peligro en el aire. Incluso los aviones de entrenamiento, que en realidad no estaban diseñados para el combate, fueron cuidadosamente modificados para parecer aviones enemigos, asegurando que cada detalle en el cielo fuera lo más fiel posible a la realidad. Esta labor de precisión no quedó solo en el plano técnico, sino que el director Guy Hamilton colaboró estrechamente con veteranos de la Real Fuerza Aérea, RAF, para coreografiar las escenas de combate aéreo, lo que permitió que incluso los movimientos tácticos y la manera en que los pilotos maniobraban sus máquinas fueran históricamente correctos. Hamilton y su equipo pusieron especial atención en aspectos que muchas otras películas pasan por alto, como la participación y el papel de pilotos extranjeros que lucharon bajo la bandera británica, un detalle que contribuye a dar profundidad y autenticidad a la narración. Un ejemplo concreto de esta precisión es la escena en la que un grupo de pilotos polacos desafía órdenes directas para lanzarse a un ataque por cuenta propia, un episodio que realmente ocurrió durante la batalla y que refleja la determinación y el sacrificio de estos combatientes. Otro momento emblemático es cuando un piloto derribado es arrestado por sus propios aliados porque no lo reconocen, un hecho que ilustra la confusión y las tensiones que podían darse incluso dentro de las filas aliadas. Cabe destacar que, en 1969, muchos detalles de la batalla de Inglaterra todavía eran considerados información sensible o no habían sido ampliamente investigados, por lo que el hecho de que tantos datos auténticos hayan llegado a la pantalla con tal nivel de fidelidad es un logro notable. Más allá de su valor histórico, las escenas de combate aéreo son impresionantes por sí mismas, y para los amantes de la aviación y la historia militar, Battle of Britain sigue siendo una referencia insolayable para experimentar la intensidad de los dogfights con aviones reales surcando el cielo. Glory 1989. Si viajamos a la Guerra de Secesión estadounidense, encontramos Glory, de 1989. Esta película marcó un antes y un después al enfocarse en el Regimiento 54 de Massachusetts, el primer cuerpo afroamericano en combatir por la Unión. No era un tema fácil para Hollywood, porque significaba mostrar una parte de la historia que durante décadas había sido minimizada o ignorada, el sacrificio de miles de soldados negros que lucharon no solo contra la Confederación, sino también contra los prejuicios dentro del propio ejército de la Unión. En lugar de caer en una visión romántica del conflicto, la película retrata con crudeza el asalto al fuerte Wagner en 1863, una operación militar que quedó grabada como uno de los episodios más heroicos y a la vez más trágicos de la guerra. Cada elemento, desde los uniformes cosidos con la misma tela utilizada en la época, hasta la cronología del ataque y la manera en que los soldados cargaban hacia la playa, fue reconstruido con respeto absoluto a los documentos históricos. El coronel Robert Gould Chow, interpretado por Matthew Broderick, no es presentado como un héroe invencible, sino como un hombre consciente de la magnitud del sacrificio que se avecinaba. Su destino final, enterrado en una fosa común junto a sus propios hombres, fue un hecho real que la película no quiso suavizar. Aunque algunos personajes secundarios fueron inventados para dar peso emocional al relato, la esencia de lo ocurrido permanece intacta. El regimiento llegó a las murallas del fuerte, luchó cuerpo a cuerpo y fue rechazado con pérdidas devastadoras. Ese sacrificio marcó un punto de inflexión, porque a partir de entonces el ejército de la Unión dejó de insistir en ataques frontales suicidas y optó por sitiar el fuerte, lo que obligó a los confederados a abandonarlo meses después. La producción se rodó en Georgia y Carolina del Sur, con la participación de historiadores, asesores militares y cientos de recreadores civiles que dieron vida al ambiente de la época. Sin embargo, el camino para que Glory existiera fue cuesta arriba. Los estudios consideraban que una película centrada en soldados afroamericanos era poco rentable, porque no tenía el típico protagonista blanco que dominaba el género. Contra todo pronóstico, la cinta se estrenó, conquistó al público y a la crítica, recaudó más de $27 millones, obtuvo 5 nominaciones al Oscar y ganó 3 estatuillas, incluyendo el primer premio de la Academia para Denzel Washington, quien se convirtió en el alma de la película con un papel que aún hoy se recuerda como una de las actuaciones más intensas del cine bélico. Platón 1986. Unos años antes, en 1986, Platón había cambiado para siempre la forma en que el cine mostraba la guerra de Vietnam. A diferencia de otras producciones que simplifican la experiencia en el frente, Oliver Stone dirigió esta película con la autoridad de quien había vivido ese infierno en carne propia. Como joven soldado había combatido en Vietnam y regresó a Estados Unidos con recuerdos imposibles de borrar. Esa experiencia personal es lo que impregna cada minuto del filme, desde el desgaste psicológico de los reclutas hasta el contraste entre los soldados que buscan sobrevivir y los que ya se han dejado devorar por la brutalidad del entorno.
El clímax de la película, una batalla desesperada que consume a los protagonistas, está inspirado directamente en el combate real del 1 de enero de 1968, en pleno estallido de la ofensiva del Tet. No es un reflejo literal, pero la secuencia de eventos y la sensación de caos y derrota están basadas en lo que Stone y miles de soldados realmente vivieron. Para lograr el realismo, Stone contó con Dale Dai, un ex corresponsal de guerra en Vietnam que había presenciado aquella batalla. Pero Dai no se limitó a corregir detalles técnicos, sometió al elenco a un entrenamiento militar exhaustivo en la selva de Filipinas. Durante semanas, los actores durmieron a la intemperie, con hambre, sed y sin descanso, cargando con el peso de los uniformes y el equipo militar, hasta quedar física y emocionalmente agotados. La intención no era que se sintieran como un grupo unido, sino que experimentaran el desgaste, la desesperación y la fractura interna que provoca la guerra. Ese proceso transformó sus actuaciones y dio a la película un aire de autenticidad brutal. El resultado fue tan crudo, tan incómodo, que marcó un nuevo estándar en el género bélico, mostrando a Vietnam no como una aventura militar, sino como una herida abierta en la historia de Estados Unidos. Tora, 1970. En 1970 llegó Tora, una superproducción que decidió poner la investigación por encima del espectáculo. Fue un proyecto único, porque reunió a directores estadounidenses y japoneses para contar la historia de Pearl Harbor desde ambos bandos. Richard Fleischer se encargó de la parte norteamericana, mientras que Toshio Masuda y Kinji Fukasaku dieron voz a la perspectiva japonesa, creando una narrativa equilibrada que evitaba el maniqueísmo habitual de las películas de guerra de la época. El guión se basó en las investigaciones del historiador Ladislas Farago y se planificó durante 3 años antes de comenzar el rodaje. La producción se tomó un nivel de detalle casi obsesivo. Algunos de los asesores habían participado en el ataque de 1941, lo que aportó testimonios directos a las escenas. El rodaje duró 8 meses y fue un reto logístico monumental, con recreaciones de batallas aéreas y navales que todavía hoy resultan impresionantes por su escala. Es cierto que hubo errores inevitables, se usaron barcos que no corresponden a la época, como el portaaviones USS Yorktown, y los cazas japoneses fueron representados con aviones entrenadores modificados, fácilmente identificables para los expertos en aviación. Incluso se cometió el detalle de pintar demasiadas aeronaves con los mismos emblemas, lo que hacía parecer que todas provenían del portaaviones Akai. Pero más allá de esas licencias técnicas, el resultado final sigue siendo considerado uno de los retratos más exactos y equilibrados del ataque a Pearl Harbor jamás realizados en el cine. Una película que, más que buscar espectáculo, quiso funcionar como una lección de historia en la gran pantalla. Dunkirk en 2017. Décadas después, Christopher Nolan aportó su visión con Dunkirk en 2017, una obra que no se parece a ninguna otra película bélica anterior. En lugar de centrarse en grandes discursos heroicos o personajes que pronuncian frases memorables, Nolan eligió transmitir la experiencia sensorial de estar atrapado en esa playa, rodeado por el enemigo y con la sensación constante de que la muerte podía llegar en cualquier momento. La cinta presenta 3 líneas narrativas, tierra, mar y aire, que se entrelazan en un rompecabezas visual diseñado para que el espectador sienta la misma presión que vieron quienes estuvieron allí en 1940. Los testimonios de sobrevivientes fueron la base de esta construcción, y eso se refleja en la autenticidad de cada detalle, desde los interminables minutos de espera en la arena bajo el zumbido de los bombarderos, hasta la angustia de los civiles que, en pequeños barcos de pesca y yates improvisados, cruzaron el canal para rescatar a los soldados atrapados. Las escenas aéreas son un ejemplo perfecto de la precisión histórica que Nolan buscaba. Los pilotos de la Royal Air Force debían cruzar el canal, calcular cada gota de combustible y combatir durante menos de 1 hora antes de regresar a Inglaterra. Esto se recrea con absoluta exactitud, mostrando tanto la destreza como la fragilidad de esos hombres que luchaban en cielos donde un error de cálculo significaba la muerte. No es casualidad que muchos soldados de tierra, años más tarde, afirmaron que nunca habían visto a la RAF durante la evacuación. En realidad, los pilotos estaban ahí, interceptando a la Luftwaffe antes de que llegara a las playas, sacrificando sus pocas horas de vuelo para ganar tiempo. Nolan también supo reflejar la tensión política que atravesaba el Reino Unido. El gobierno británico decidió reservar gran parte de sus barcos de guerra y de sus mejores escuadrones, no por cobardía ni falta de solidaridad, sino porque se esperaba un inminente intento de invasión hacia las islas. Esa estrategia, fría pero necesaria, aparece en la película como una sombra que añade realismo. La evacuación no fue solo un acto de valentía, sino también un dilema nacional en el que la supervivencia del país estaba en juego. Estas películas, cada una a su manera, demostraron que el cine puede ser mucho más que entretenimiento. Pueden funcionar como testimonio,
como memoria colectiva y como un acto de respeto hacia quienes vivieron el horror de la guerra. Algunas buscan el espectáculo, pero estas decidieron ser honestas, mostrar la crudeza sin máscaras y recordarnos que, aunque las armas callen, lo que queda siempre es la historia. Y el cine, cuando se toma en serio, puede ser el puente que conecta a las generaciones futuras con las verdades más duras de nuestro pasado. Si amas el cine de guerra tanto como nosotros, suscríbete y déjanos tu like para seguir trayéndote más.